Que la gracia de Dios Padre y la paz de nuestro Señor Jesucristo estén con todos ustedes, queridos amigos. Y que el Espíritu Santo nos guíe a todos en nuestras vidas, en nuestros planes, en nuestros proyectos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El tema del hombre, de buscar su camino, de buscar la felicidad y la salvación, es un asunto complejo, ontológico, difícil. El hombre, por las consecuencias del pecado, aunque sin embargo conservó sus capacidades intelectuales, estas se vieron trastocadas pues por el pecado original. A lo largo de todos los siglos de la humanidad, y especialmente cuando ya Dios empieza a revelarse al hombre, digámoslo así, desde Abraham en adelante, ¿no? Obviamente pasando por nuestro Señor Jesucristo, en los 20 siglos de vida de la Iglesia, el hombre ha pretendido buscar a Dios a su manera. Cuando Cristo se presenta y se revela al hombre, da luz al ser humano para que éste pueda orientarse mejor. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Pero el hombre, en esa insaciable sed de búsqueda y también de libertad, y a consecuencias pues de esta caída del hombre por el pecado, como decíamos, y en esa libertad afectada por el pecado, se ha desviado muchas veces de esa búsqueda pues de la felicidad eterna. Y llegados ya al siglo XVI, surge una gran herejía llamada protestantismo. A partir de Martín Lutero, con esta nueva corriente cristiana, herética, se empezó a enseñar que la salvación solo se obtenía por fe, y nada más que por fe, una relación personal con Dios, de decir yo creo y no necesito hacer obras, que las obras solamente son reflejo de esa fe. Sin embargo, vamos a ver que hay una gran contradicción contra lo que enseñó Jesucristo, que no solamente se requiere fe, y vamos a ver que incluso hay algunos pasajes bíblicos que parecen contradecirse. Entre ellos tenemos estos, por ejemplo. Miren, aquí tenemos dos. De Pablo, en la segunda carta de Timoteo, nos parece decir que no se necesitan méritos y hacer obras para alcanzar la salvación. Encontramos aquí en la segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 9, lo siguiente. Él, o sea, Cristo, nos ha salvado y nos ha llamado para una vocación santa, no como premio a nuestros méritos. Repito, no como premio a nuestros méritos. En otras traducciones se va a encontrar lo siguiente, no conforme a nuestras obras, sino gratuitamente y por iniciativa propia. Esta llamada que nos concedió en Cristo Jesús desde la eternidad, etc. Bien, entonces aquí la palabra de Dios pareciera decir que no existe ningún mérito del hombre por el cual obtenga su salvación. Y la Iglesia católica, enseña conforme a la revelación plena que ha recibido de Cristo, nos va a enseñar que efectivamente no nos salvamos por nuestras obras. Nadie, absolutamente nadie, se ha conseguido solo, sin Cristo, sin la fe, sin la gracia de Dios, su salvación. La Iglesia católica enseña que para tener esta felicidad eterna necesitamos la gracia de Dios, tener fe para salvarnos. Pero una vez justificados, como va a decir San Pablo en la carta a los Romanos y en otras cartas, necesitamos hacer obras para andar en aquellas obras que Dios de antemano estableció para que pues por ellas pues anduviéramos. Ya, entonces al inicio no se requiere ninguna obra va a ser meritoria,
Solamente la única obra meritoria es la de Cristo Jesús. Por eso, eh, también vamos a encontrar acá en Lucas algo que pareciera contradecir lo anterior. En Lucas capítulo 6, versículo 34-35, versículos, vamos a encontrar, y vamos a leer aquí de una Biblia evangélica, Reina Valera, versión 1960. Miren lo que nos dice Lucas. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Repito, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien. Repito, y haced bien. Vuelvo a repetir, y haced bien. Y prestad no esperando de ello nada. Y aquí presten atención, y será vuestro galardón grande. Y será vuestro galardón grande. Y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hacer obras para obtener un galardón, o sea, un premio, un mérito al esfuerzo. Pero quiero que me acompañen con esta lectura del Evangelio que nos va a dar muchas más luces de lo que enseñó Cristo Jesús y cómo la iglesia recibió la plenitud de la prédica de nuestro Señor Jesucristo y comprender cómo la salvación se da, si es como lo explicó Martín Lutero o como la Iglesia Católica lo ha enseñado durante 2000 años. Vayamos allá. Les anuncio el Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús iba enseñando por las ciudades y pueblos mientras se dirigía a Jerusalén. Una persona le preguntó, Señor, ¿es verdad que son pocos los que se salvan? Él respondió, traten de entrar por la puerta estrecha, porque les aseguro que muchos querrán entrar y no lo conseguirán. En cuanto el dueño de casa se levante y cierre la puerta, ustedes desde afuera se pondrán a golpear la puerta diciendo, Señor, ábrenos. Y él les responderá, no sé de dónde son ustedes. Entonces comenzarán a decir, hemos comido y bebido contigo, y tú enseñaste en nuestras plazas. Pero él les dirá, no sé de dónde son ustedes, apártense de mí todos los que hacen el mal. Allí habrá llantos y rechinar de dientes, cuando vean a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, ustedes sean arrojados afuera. Y vendrán muchos de oriente y de occidente, del norte y del sur, a ocupar su lugar en el banquete del reino de Dios. Hay algunos que son los últimos y serán los primeros, y hay otros que son los primeros y serán los últimos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Espectacular lo que nos enseña Jesucristo. Traten de entrar por la puerta estrecha, porque les aseguro que muchos querrán entrar y no lo conseguirán. Esfuerzo, esfuerzo, nos está diciendo, la puerta estrecha, o sea, el camino angosto, el esfuerzo, el sacrificio. Cristo aquí nos está invitando a poner nuestra pequeña parte, y obviamente Él va a poner la gran parte, que es su gracia. Entonces también nos va a decir, apártense de mí todos los que hacen el mal. Ojo, se está refiriendo a las obras, aquellos que no hicieron méritos, no méritos. Por el contrario, hicieron el mal. Allí habrá llantos y rechinar de dientes. Entonces, ahí está, queridos hermanos, las advertencias que Cristo nos está haciendo sobre la salvación. No es solamente tener una relación de decir como acá habían dicho. Entonces comenzaron a decir, hemos comido y bebido contigo y tú enseñaste en nuestras plazas. Hay una relación ahí personal, pero no solamente es de decir así con la boca, confesar con la boca, yo creo en Cristo Jesús, y sentir en el corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos.
No, aquí Cristo nos está diciendo, apártense de mí todos los que hacen el mal. Y no se está refiriendo solamente a los asesinos, a los que se dedican a hacer abortos, a los narcotraficantes, a los proxenetas, a los secuestradores, a los terroristas, a los satánicos. No, no solamente eso. Es todo aquel que hace el mal contra sus mandamientos. Dios ha mandado a que guardemos un día a la semana, el domingo. Los cristianos lo celebramos el domingo porque Cristo resucitó ahí el domingo y hizo todas las cosas nuevas a partir de este día. Y nos invita la carta a los Hebreos, ahí capítulo 10, versículo 25, a no abandonar las asambleas, o sea, la misa, el santificar ese día de reposo para Dios, para agradecerle. Esa ingratitud es grave. Luego, muchos han abandonado a sus padres ancianos, otros han abandonado a sus hijos. Son situaciones graves en la vida. La fornicación, de vivir sexualmente antes del matrimonio y seguir viviendo, ya juntándose como si fueran esposos sin haber contraído el matrimonio, el adulterio, gravísimo, etcétera, etcétera. Bien, entonces eso también es parte de hacer el mal, ¿no? Y la advertencia más grave es que nos está hablando también del infierno. Allí habrá llantos y rechinar de dientes. Y ustedes serán arrojados afuera. Es franco el Señor Jesús en decirlo. Entonces, queridos hermanos, estamos viendo que no es solamente una relación de fe. También Jesús nos está invitando. Nos dice el texto ahí que de Lucas 13:24, traten de entrar por la puerta estrecha. Cristo es esa puerta. Yo soy la puerta, nos va a decir ahí en Juan capítulo 10. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Ese camino, recordemos cuando Jesús iba apresurado hacia Jerusalén y los apóstoles lo veían preocupados. Y ahí Él nos va trazando el camino hacia la pasión, hacia la cruz, a cargar la cruz, nuestros esfuerzos, nuestros sacrificios. Dios los valora, Dios los estima grandemente. Así es, hermanos. Pero hoy muchos cristianos, ¿no?, han comenzado a vivir sin obras y sin sacrificios. Sí, hay que hacer sacrificios. Tenemos a veces que, pues, la gula, ese deseo de estar comiendo, de estar bebiendo, sacrificar a veces nuestros gustos que son indecorosos. Tenemos que trabajar en nosotros con la gracia de Dios. Y otros creen que también lo pueden hacer sin la gracia de Dios, con una fe a su manera. Ya no frecuentan la confesión, no frecuentan la Eucaristía. El que coma de este pan vivirá para siempre, nos va a decir nuestro Señor Jesucristo, refiriéndose a Él mismo. Yo soy el pan de vida bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente, y el pan que yo les daré es mi propia carne. Juan capítulo 6, versículos 51 en adelante. Entonces, hermanos, necesitamos la gracia. Por allá, por el siglo V, surgió una herejía pelagiana, el pelagianismo, un sacerdote, Pelagio, a quien combatió férreamente San Agustín. Va a enseñar que Pelagio, que el hombre se podía salvar con sus solas propias fuerzas, sin la gracia de Dios. Y el padre de la gracia, como así se le va a conocer a San Agustín, va a enseñar que la gracia está en la vida del hombre, que le precede y le continúa a su bautismo, y reconocer a Cristo como su Dios y Salvador. Entonces, cuando se dice no por obras, se está diciendo que nadie se consigue
por sí solo, sin la gracia de Dios, su salvación. Necesitamos, sí, tener fe en Cristo, ¿no? Confesarlo con la boca, creer con el corazón que lo resucitó, como nos enseña ahí Juan capítulo 3, versículo 16, Marcos también capítulo 16, versículo 16, y en la carta a los Romanos lo encontramos ahí en capítulo 10, versículos 9 y 13. Pero ese mismo Cristo que nos dice que debemos creer en Él, en la Biblia que nos dice que debemos creer en Cristo, ¿no? Ese mismo Cristo y ese mismo evangelio que nosotros los cristianos creemos, también nos dice que Cristo nos enseña que hay que hacer estos esfuerzos, estos méritos para entrar al reino de los cielos. Y hay una alegría sana en el esfuerzo. Y eso lo ve Dios, ¿no? Y no le restamos nada a Dios. ¿Qué le podríamos restar a Dios? Si Él es el todo, nosotros somos nada. Y poner un granito de arena, Dios se satisface. Más bien, Dios se contenta en vernos que nosotros estamos también poniendo ese granito de arena, nuestro casi nada. Y Él pone su casi todo, como nos enseña ahí el padre Jorge Lori. Qué hermoso. Y miren, aquí hay un par de textos que les quiero mostrar cómo es que San Pablo efectivamente nos enseña que sí, podemos ser salvados también con nuestra pequeñita parte de mérito, de esfuerzo que nosotros podemos dar y que es agradable a los ojos de Dios. Miren lo que nos dice estos textos. Vamos a leerlos. La primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 23 al 26 nos dice: y todo lo hago por el Evangelio, porque quiero tener también mi parte de él. Miren, tener mi parte de él, quiero, dice. ¿No han aprendido nada en el estadio? Muchos corren, pero uno solo gana el premio, premio. El mérito tiene su premio. Corran, pues, de tal modo que lo consigan. En cualquier competición, los atletas se someten a una preparación muy rigurosa, esfuerzos, o sea, sacrificios. Y todo para lograr una corona que se marchita, mientras que la nuestra no se marchita. Así que no quiero correr sin preparación, ni boxear dando golpes al aire. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí, San Pablo lo vemos como dándonos una teoría de lo que hay que hacer. Hay que, ¿no?, prepararnos, una preparación rigurosa de sacrificios para lograr una corona. Pero vamos a ver al final de su vida, ya con la praxis, ya con los hechos, cómo es que él va a refrendar esa teoría, pues, con la práctica, con las obras. La segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 6 al 8, nos enseña, ya, como decía, al final de su vida, él está encarcelado y está a punto de ser martirizado. Nos dice San Pablo: yo, por mi parte, estoy llegando al fin y se acerca el momento de mi partida. He combatido el buen combate, he terminado mi carrera, he guardado lo que depositaron en mis manos. Solo me queda recibir la corona de toda vida santa, con la que me premiará aquel día el Señor juez justo. Repito, solo me queda recibir la corona de toda vida santa, con la que me premiará aquel día del Señor juez justo, y conmigo la recibirán todos los que anhelaron su venida gloriosa. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hermoso, precioso lo que nos enseña San Pablo. No corramos esta carrera de santidad, de virtud, de buenas obras morales, de buenas obras de misericordia, ¿no? Sacando de nosotros, con el auxilio, con la gracia de Dios, todos los defectos morales y espirituales que tenemos. Es una lucha continua de la santidad. Sin santidad nadie verá a Dios, nos dice la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 14. Tengamos este combate espiritual con la ayuda del Señor. Tratemos de entrar por esa puerta estrecha. Y esa es una alegría, ir por ese camino angosto, que es Cristo Jesús nuestro Señor,
es causa de alegría y felicidad, porque estamos haciendo un combate. Cuando logramos algo bueno con el sudor de nuestra frente, sentimos una alegría, un triunfo, nos gozamos, nos disfrutamos. Amar a la esposa, un año, 5 años, 10 años, 30 años, superar las dificultades del matrimonio, las dificultades del trabajo, no rendirnos, ¿no? Así, rendirse, nunca retroceder jamás, algo así decía una película. A eso nos invita nuestro Señor Jesucristo. El que persevere hasta el final, ese se salvará. Mateo capítulo 24, versículo 12, si mal no recuerdo. Que Dios los bendiga, queridos hermanos y amigos. Recuerden, la salvación no es solamente fe, también son esfuerzos, son obras y sacrificios. Dios los bendiga.